Buenos días, tardes, noches, bienvenidos todos por ser parte de este webinario. Me llamo Magesh Naidu, soy el director de Circular Development en Bonn, Alemania, de ICLEI, Local Governments for Sustainability. Dar unas reglas básicas del webinario. Interpretation Tenemos in interpretación en varios idiomas. Podemos de esa manera permitirle esto haciéndole clic en el mundito en la parte inferior y seleccionar el canal de su preferencia. El webinario va a ser grabado para los colegas que no tengan la capacidad de estar en este momento en todos los tres idiomas. Adicionalmente, tenemos un código de conducta que todos los participantes esperamos que se adhieran, que vamos a poner un link en el chat en este momento. Este código de conducta asegurar que este webinario es un lugar seguro para todos. Los micrófonos no están encendidos para este webinario. Por favor, utilicen el chat y la cajita de preguntas y respuestas Q y A. El propósito del webinario de hoy es levantar un poco de entendimiento de las ciudades y gobiernos subnacionales en el proceso que se está realizando por el comité el tratado que se ha hecho sobre plástico global en este momento. Este tratado fue aceptado por las naciones, por la Asamblea de las Naciones Unidas, UNEA 5.2 en marzo de 2002, la resolución 514 y la de polución, contaminación de plásticos para que de manera internacional encontremos un instrumento que pueda seguir esto. El tratado que fue publicado en el mes de septiembre de 2023 también va a ser analizado en el día de hoy, específicamente desde una perspectiva de las ciudades y gobiernos subnacionales. Es muy importante que hoy vamos a escuchar inputs críticos directamente de las ciudades y los gobiernos subnacionales de todas partes del mundo. En ese sentido, el webinario hoy se trae por parte de ICLE y bajo el apoyo de las autoridades locales, el grupo UCLG, colaboración con socios como el UNEP, Quebec, C40, WWF, Global Cities Hub, entre otros. La agenda, vamos al siguiente slide, por favor. Esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Primero vamos a escuchar de Jean Lemierre de Quebec, luego Mahan de París y el alcalde Johnny Araña Monge de San José de Costa Rica. Eh, l- Vamos a intervenciones en video de parte de ellos y luego vamos a ver unas insights del proceso y que queremos escuchar de INCT. Luego, Caris Hoffman va a hacer un análisis con unos puntos importantes que son relevantes para las ciudades sobre en el tero de Zero Draft o el borrador cero. Y luego vamos a una discusión en un panel donde está moderada por Emily Pluchon. Los miembros del panel son Ulber Rice, del Ciudad de Salvador, Yumi Nishikawa, de WWF, Rodolphe Barbeau, de la ciudad de Evian, en Francia, y luego tenemos la ciudad de Toronto, Canadá, eh, Gary Collin de Durban y Gabriel Boichat de Cataluña, en gobierno de Cataluña. Y luego vamos a mirar a Jean-Baptiste, director, que va a cerrar el webinario para hoy. Creo que podemos parar ya la agenda y volvemos a mí. Gracias. Bueno, me gustaría en este momento invitar a Lumiere para compartir algunos de las ideas fundamentales. Él es el enviado especial del gobierno de Quebec para el tema del cambio climático, en el tema nórdico y todos estos temas. Él tiene mucha experiencia en el tema medioambiental y realmente está trabajando en todo el tema del tratado táctico. Es muy importante. Johnny ha sido parte de un amigo de ICLEI por mucho tiempo. John, adelante, por favor. Gracias, muchísimas gracias, Magashi y todos. Qué bueno poder verles, reunirnos aquí. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. El gobierno de Quebec ha hecho que el tema del medio ambiente una prioridad en la acción internacional y en el tema medioambiental. El tema de diplomacia internacional se enfoca sobre el liderazgo que los gobiernos subnacionales pueden tener dentro de las organizaciones internacionales y las convenciones internacionales. Es fundamental. El gobierno de Quebec también está participando de manera activa en la negociación de cualquier instrumento internacional que haga parte
el tema de sus competencias y que se han requerido. Hemos trabajado, por ejemplo, en el Acuerdo de París, con el reconocimiento como tal del papel fundamental de los gobiernos subnacionales, la importancia de trabajar conjuntamente con todos los niveles del gobierno. Más recientemente hemos estado coordinando la política local y subnacional dentro de las negociaciones del marco de biodiversidad. Hemos podido también incluir ese marco, cómo busca catalizar y generar acciones transformadoras por parte de los gobiernos y los gobiernos o las autoridades subnacionales también. Esto es en el propósito de la sección de propósito de la sección y como parte de la implementación también será en todos los niveles del gobierno, como lo hemos escuchado ya. En lo que tiene que ver con el tema de la contaminación de plásticos en Quebec, el manejo de la contaminación de plásticos se hace por parte de eh, la ley de medioambiental de calidad y hay una regulación que ayuda a su implementación. También tenemos un plan de acción para reducir y manejar los plásticos de una mejor manera. El tema del manejo de plásticos es un reto mundial y también el ministro de Medio Ambiente de Quebec está trabajando en ese sentido. En nuestro Ministerio del Medio Ambiente va a lanzar una nueva estrategia para la reducción y mejor manejo de plásticos y vamos a tener de esa manera tener la capacidad de compartirlo con todos ustedes cuando se necesite. Las ciudades también son unos jugadores fundamentales en el tema de la contaminación de plásticos. En los últimos ejemplos, la ciudad de Montreal ha limitado por completo los plásticos de un solo uso en marzo de 2023. El tema de este reto del plástico buscando una solución integrada que al final nos va a ayudar a encontrar una solución de implementación desde las perspectivas de los gobiernos locales o nacionales, está allí en la mesa. Por eso es que los instrumentos que necesitamos son un enfoque gubernamental que incluya todos los niveles de gobierno. Todos debemos estar allí. En algunas semanas vamos a conversar este enfoque y principios del tratado futuro. Es importante que las ciudades y los gobiernos subnacionales estén allí para trabajar por su papel y reconocimiento en el proceso como tal. Eh, por los stakeholders que tenemos, porque son muchos, tenemos que trabajar como una coalición con objetivos y prioridades que debemos tener allí. Tomemos la ventaja de este webinario para comenzar a colaborar con el proceso de negociación que tenemos enfrente. Yo estaré en Nairobi, allí, y allí pueden contar que con el gobierno de Quebec para poder llevar este mensaje. También estamos buscando, dando la bienvenida en Canadá y invitarle a una ciudad y gobiernos subnacionales también para que participen, así que allí nos estaremos hablando. Muchas gracias a todos. Gracias por esa palabra y queremos ver en Canadá para el trabajo que queremos hacer. Quiero presentarles dos puntos fundamentales que tocaste. Uno, Jean, tenemos un problema integrado, complejo y requiere soluciones integradas entre todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esto requiere una un, un enfoque de multigobierno, buscar buenos socios como Quebec, nos alegra mucho para trabajar conjuntamente con nosotros en este reto que tenemos hacia adelante. Gracias por tus palabras, John. Ahora en la agenda tenemos una presentación grabada de Gregor de la ciudad de París. Gregor trabaja en la colaboración con la parte del webinario con el fin de traerle el enfoque de París que pasó antes de el INSA en algunas semanas. Él es parte del Departamento de Relaciones Internacionales de París. Colegas, todos. Vengo desde el Departamento de Relaciones Internacionales de la Ciudad de París. Estoy a cargo del tema de la defensa medioambiental y la representación. Entonces aquí, mis colegas que están aquí,
participando. Quiero decirles un poco lo que París está haciendo con el fin de trabajar con el tema de los plásticos de un solo uso. Primero que todo, ¿qué es esto? ¿Y cuál es la ambición que tiene la ciudad de París en este tema? Tenemos dos principios fundamentales que queremos trabajar con el tema de la contaminación de plásticos. Uno de ellos es el tema de la reducción. Queremos eliminar todos los plásticos de un solo uso y cuando no se puede hacer, queremos priorizar entonces los formatos más grandes. Dos, reutilizar. Queremos un cambio de uso para salir del enfoque que tenemos aquí. Queremos reutilizar en este caso. Entonces, en este caso, no son considerados reciclar, es una solución limitada. Solamente podemos reciclar el plástico un número de veces y luego bien sea en el terreno o es incinerado. Entonces, eso no resuelve el problema de cuánto plástico vamos a entrar o entregar a los ecosistemas como tal. Nuestra definición de un plástico de un solo uso, tomamos como referencia la legislación europea. Single Use Packaging Directive del 2019, la directiva de los plásticos de un solo uso, que está siendo en el proceso de registro en Francia. Esto es un producto totalmente o parcialmente hecho de plástico, eso es lo que dice esta directiva, y tenemos muchos falsos amigos: aluminio, contenido de plástico, empaques, empaque de carbono, etcétera. Eh, Todo plástico también de buen valor está dentro de la definición como parte de esto. Entonces, lo que queremos hacer, nuestro enfoque para esta ambición en el 2024, seamos claros, todavía tenemos plásticos de un solo uso en el 2024 y estarán allí en París. Lo que buscamos es enfocarnos en tres usos: uno, alimentos, bebidas y algunos bienes. Este trabajo de acción que queremos tener, recuerden que tenemos los Olímpicos en el territorio de París y nuestra administración tenemos un reto el próximo año. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con el tema, con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos? Principalmente una experiencia del usuario para mostrar que es posible para los parisinos o visitantes para tener los juegos sin utilizar plásticos de un solo uso para alimentos y bebidas, tener servicios diarios dedicados para reutilizar y tener un una administración ejemplar desde el caso París. ¿Cuáles son nuestras primeras metas que podemos alcanzar en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos? Lo que estamos convencidos que convencimos a Coca-Cola como socio de IOC para desarrollar un enfoque de plásticos de un solo uso en París. Las gaseosas o las sodas se van a entregar en bebidas o en contenedores de un solo uso, no para concentrar, agregar agua y gas, y no vamos a utilizar vamos a 150 toneladas de plásticos van a ser ahorradas durante los juegos en estas botellas especiales o contenedores especiales que vamos a tener. Entonces también vamos a buscar una transición entre las empresas. Creamos nuestra primer marca de cero plásticos. Tenemos 5 diferentes características en las comidas, en el tema de higiene, comida, logística. Más de 150 actores están participando en este tema. En lo que tiene que ver con nuestra propia administración, para ayudar a nuestro gobierno municipal y nuestras agencias, por lo que tiene que ver con el tema de los plásticos de un solo uso, estamos trabajando con las agencias. Es muy simple lo que estamos haciendo. Muestra una ambición, explica que es plástico de un solo uso para evitar los falsos amigos y mirar los detalles en 8 situaciones en donde una gente puede estar enfrentándose a plástico de un solo uso. Entonces, lo que estamos buscando aquí, generamos un listado de plásticos de un solo uso que pueden ser prohibidos y recordamos el tema de las restricciones y generamos soluciones para reemplazar los plásticos de un solo uso. Gracias a todos ustedes, el Instituto Parisino en el último mayo
creamos un instituto muy interesante para hacer que las ciudades sean más enfocadas, para batallar contra este plástico solo uso. Esperamos que eh, con nuestras alianzas podamos trabajar un paso adelante. Ustedes pueden contar con nosotros para seguir adelante sobre este tema en los próximos meses. Así que muchísimas gracias. Gracias, perfecto, por esas palabras, Gregor, aunque fueron grabadas, son muy interesantes para nosotros. Creo que es una parte, la ciudad de París, hay lecciones importantes y puntos importantes. Primero, vamos a ver el enfoque integrado para trabajar con el tema de resolver el tema de los plásticos de manera fuerte, pero también para utilizar eventos tan grandes como los Olímpicos para catalizar la transición hacia este tipo de... Es fantástico este, este proceso. Qué bueno que podamos tener socios maravillosos y generar ejemplos para muchas otras ciudades para considerar cómo conectar esto. Nuestro siguiente presentador, a través también una integración, es tenemos el alcalde de San José de Costa Rica, él es el presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipalidades y Asociaciones de Gobiernos Locales. También es el copresidente de su CLG y también la política, está el líder de todo el tema del sector resilientes. Él está en tránsito, pero no quería evitar pues, su participación. También tenemos un mensaje grabado por parte de él. Como copresidente de la CGLU y presidente de FLACMA, saludo a todos los participantes en este seminario web convocado por ICLEI, la CGLU, en alianza con el grupo principal de autoridades locales. Muy agradecido por participar en este encuentro con un tema tan importante y decisivo para la conservación de nuestro planeta y de la vida humana. Es un hecho que actualmente se cuenta con muchas comodidades y mayor poder adquisitivo por una gran parte de la población mundial. Pero también debemos estar conscientes que esa comodidad nos está llevando a sistemas de consumo y producción que son insostenibles y destructivos. En especial la producción y utilización excesiva de plásticos que contaminan la naturaleza, espacios urbanos, sistemas alimentarios, cuerpos de agua, vida silvestre, terrestre y marina, y por tanto la salud del ser humano. Desde ciudades y gobiernos locales unidos, hemos adaptado en el 2022 el Pacto por el Futuro de la Humanidad, y uno de sus componentes es precisamente la protección del planeta. Ahí subrayamos la necesidad de transformar nuestra relación colectiva con la naturaleza y abordar seriamente las desigualdades transaccionales, donde llamamos a avanzar el debate sobre cómo desvincular el desarrollo humano de una economía centrada únicamente en el crecimiento, el agotamiento de los recursos y las desigualdades sociales que lo acompañan. Son estos los valores que deben inspirar el Tratado Internacional sobre Plásticos. Valores que pongan el cuidado en las personas, en la sostenibilidad del medio ambiente. Los gobiernos locales pueden llevar a cabo acciones públicas innovadoras que pueden cambiar las relaciones extractivistas entre las ciudades y el medio ambiente. Pero para poder amplificar estos esfuerzos, debemos trabajar en un esquema de gobernanza multinivel, con financiamiento directo y mayor capacidad técnica. Me gustaría ahora compartir la experiencia de mi ciudad, San José. La Municipalidad de San José fue visionaria en la valorización de los residuos, donde desde finales de la década de los 80 se establecieron acciones para la recuperación del papel de toda la institución, que se recupera y es reciclado para la producción de materia prima de otros productos. Esto fue posible a través de algunas alianzas estratégicas con empresas privadas. A mediados de los 90 se inicia con la recuperación del plástico, donde se trabajó fuerte con las comunidades capacitando y estableciendo centros de recuperación. Inclusive se creó un programa que se llamaba Ambientados, en alianza con una televisora local, y se animaba a la población a llevar sus desechos
a algunos puntos de la ciudad, programa que fue un éxito a tal punto que otros cantones también lo realizaron. Es durante este periodo de acciones municipales que el Ministerio de Salud, Instituto Rector del tema de residuos, modifica en el 2010 la Ley 8839 sobre la gestión integral de residuos, mediante el cual establece que la primera acción es la valorización. En el 2016 establece la Estrategia Nacional de Reciclaje, mediante el cual anima a incrementar el porcentaje de recuperación de los diferentes materiales. Sin embargo, es hasta en junio del 2021, mediante la Ley 9786, que se establece una serie de directrices para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente. Estas directrices son claras y contundentes para el tratamiento, disposición y educación sobre la sustitución y eliminación de la contaminación por plástico de un solo uso. Esto partiendo de la premisa de que el mejor residuo es aquel que no se produce. Sin embargo, la Municipalidad de San José, adelantados a esas directrices, desde el 2016 prohibió el uso de plásticos en actividades organizadas por nosotros, y así quedaron establecidas hasta el día de hoy en nuestras contrataciones. Adicionalmente, desde finales del 2008 creamos un programa de compras verdes desde el Departamento de Procuraduría, donde se establecieron algunos requisitos, donde se elimina y o disminuye el uso de plástico en embalaje, entre otros. Actualmente, una de nuestras áreas donde diariamente se consumen alrededor de 1000 bolsas diarias para los residuos de barrido y de limpieza de la ciudad, el plástico fue sustituido por un producto alternativo de materia prima derivado de la fécula de maíz, es decir, de fuentes renovables, garantizando que son 100% orgánicas, compostables, biodegradables y que una vez que se desecha no produce daños al ambiente, lo que significa un salto cualitativo en nuestra generación de residuos y demuestra que ya se puede recurrir a nuevas tecnologías para alcanzar nuestros objetivos. Todo lo que les he mencionado puede parecer pequeñas acciones, pero estas pequeñas acciones han significado el ahorro de mucha materia prima de fuentes agotables, ha evitado la contaminación de cuerpos de agua, suelo y aire, protegido la vida silvestre, que cada día vuelve a coexistir en nuestras ciudades, y ha creado la cultura de ser consumidores y generadores responsables de residuos. Es por esto que, para este tratado sobre plásticos, deseo que se tomen en cuenta las experiencias que la gobernanza local puede aportar, tanto como para la provisión de soluciones y servicios, como para el diseño de esquemas de gobernanza multinivel y multiescalar. Necesitamos un tratado que trascienda los bordes, tanto como la contaminación lo hace. Un tratado que cuide los sistemas de vida locales, pretendiendo ser participativo con los diferentes actores de la población para garantizar un abordaje integral. Y nuestros gobiernos locales tienen la capacidad de establecer, monitorear y ejecutar acciones asertivas y efectivas para poder lograr un cambio disruptivo y eficaz para el cuidado de nuestros recursos y biodiversidad hacia un ambiente saludable y sostenible. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos en este encuentro. Perfecto. Muchísimas gracias, alcalde, por esas palabras que nos inspiraron a todos. Debo decir que es una visión para el tratamiento, para este tratado, compartimos. Es interesante saber que el mensaje que llega a través de las ciudades, que podemos movernos rápidamente para la implementación, y de hecho ya estamos implementando muchas actividades en ese sentido. Gracias a nuestros speakers anteriores. Ahora quiero pasar a una de las personas que están en la silla. Es difícil para que el proceso de la ENC se mueva rápidamente. Debo admitir que nuestra participación con el proceso INC ha sido muy claro y bueno, y eso se debe gracias al profesionalismo del equipo que tenemos. Brenda, creo que es directora de
de Brenda Cook del Comité Intergubernamental para desarrollar un instrumento sobre contaminación con plásticos en lo que tiene que ver con el medio ambiente marino. También Brenda trabajó también como Program Manager para el Círculo de Excelencia de Plásticos sobre contaminación de plásticos, que buscaba obviamente un trabajo, un liderazgo y colaboración y comunicación en este tema sobre el tema de todo el tema marino. Brenda, adelante, por favor, eres Great. bienvenida. Thank you, Magash. Maravilloso, Magash. Thank you so much for inviting us Muchísimas here gracias por today. invitarnos el día de hoy. Gracias por esas palabras maravillosas. Also, Magash, always nice también to siempre es hear bueno from escuchar local de initiatives, iniciativas and locales to hear y es muy community inspira initiatives escuchar las also in iniciativas que se están Guatemala. I think presentando antes de nosotros. finding the community a very Encuentro important esto muy importante, source una plastic comunidad pollution fundamental para el as tema de la key contaminación de in plásticos, terms of específicamente future en implementation términos de and implementación futura, so it's instrumentos. important Y por eso es que es to muy be involved importante in this estar process now participando en este proceso para el tratado también desde el momento en que estamos trabajando en ese going to sentido. walk through a Voy a few mostrarles highlights un of the poco process. para el I'll talk contexto about sobre it el for proceso. hours Puedo today, so hablar I'm por not going to give horas a del high tema, level pero quiero darle un perspective enfoque on the general process that's sobre el ongoing. proceso y para Here que on screen concluyamos you algunas can cosas. En see la our pantalla están viendo, timeline. este es el cronograma de lo que hemos venido We've realizando. already had two sessions, Ya hemos tenido dos INC1 in sesiones, Uruguay INC and 1 en Uruguay INC2 in Paris y just a INCD couple of 2 weeks ago. en París, que ya se And mencionó algunas you'll see veces. that we are Y van a ver midway que ahora through vamos the en la process mitad en el in proceso. Eh, Kenya. Vamos para Our Kenia, en Nairobi, first comenzando noviembre national 13 event. al You might 19. also recall that Y UN también se acuerdan que 2015 en ese made a decision proceso de la to a Nairobi decisión en Nairobi se and hizo en febrero, which is que a decision that es una launched the process decisión que and lanzó el has proceso y realmente progressed tuvo un espíritu construccionista para entrar en un proceso de negociación. calling on Del hecho, estamos participants llamando a las personas que in the coming weeks participen in en las Nairobi to próximas help semanas en Nairobi advance para the same trabajar sobre vision el forward. espíritu de Nairobi, para seguir adelante con We've este got proceso del INC. two more forums Tenemos next year. dos sesiones el próximo INC3, año as already anticipadas, mentioned, the como ya se Canadian mencionaron. session will La be sesión hosted in canadiense Ottawa in será April en 2024, Ottawa en abril and the final 2024 session y la última towards the end sesión of al 2024 final de in Republic of Korea. 2024 en la República de No dates Corea. confirmed Todavía at no this tenemos point. fecha confirmada todavía, So, ni dónde. in terms of the third session, En el tema de la tercera this sesión, will take place in la Nairobi, INC comenzará del 13 al 19 de noviembre Complex en el complejo de las Naciones Unidas en Nairobi, Kenia. La sesión va a tener consultas regionales desde el 12 de noviembre y como se decidió por el comité en su segunda sesión, va a haber una reunión de día de preparación el 11 de noviembre para lo que sigue adelante. Y vamos a contarles algunos de los detalles de la reunión de preparación, porque yo creo que es interesante para muchos de ustedes cómo va a suceder y cuáles son las responsabilidades. Hasta el 11 de octubre tenemos 644 delegados de 151 miembros del comité y 921 participantes de 385 organizaciones de observación que están registradas para INC3. Una notificación se envió ayer indicando que todos los participantes registrados van a tener acceso al complejo de las Naciones Unidas. Excelentes noticias para la participación. Entonces va a haber algunas restricciones, claro, de acceso para algunos salones por el tema de salud y cupo, pero todos los registrados van a tener acceso al complejo de INC3. Tenemos un número de autoridades locales que se registraron para INC3 y de hecho, qué bueno tener a nuestra comunidad participando en esta sesión. Para recordar sobre los documentos de trabajo que están disponibles en línea bajo los documentos oficiales en la parte derecha de nuestra página web, como lo pueden ver ahí, allí está nuestra agenda y agenda de anotación. Yo les pido, por favor, lean también la nota de escenario, el documento 3/2, que muestra cómo la reunión va a suceder y entender también las reglas de procedimiento y el Zero Draft, también el documento 3/4. Voy a hablar del Zero Draft en un momento, de manera corta, en la medida en que vamos adelante, para darles algunos insights. También el Synthesis of Submissions, que es un documento 1, que fue lanzado presentado el último viernes, por el que recibimos algunos documentos enviados por los miembros que
Creo que teníamos hasta el 15 de septiembre, entonces no le dimos mucho tiempo para sintetizar la información y por eso solo estuvo disponible la última semana. Va a haber traducciones disponibles para este documento, pero al final de la próxima semana, debido a que tuvimos muy poco tiempo para traducirlo. Para analizar un poco sobre el Zero Draft o el borrador cero, quiero generar algunos puntos fundamentales. Está disponible bajo los documentos de precesión, Precession Documents, que está en el sitio web. Allí lo pueden ver. Está construido bajo el Options Paper que se realizó para el INC2. Está liderado por las perspectivas expresadas por los miembros en la primera y segunda sesiones del INC y lo que busca es facilitar y apoyar el trabajo del INC hacia el desarrollo de el instrumento que nos va a complementar a todos de manera legal. Sabemos, existen varias secciones en este Zero Draft que incluyen algunos temas fundamentales. Son elementos que van a ser conversados durante las fechas de preparación. Esperamos que algunos de estos elementos puedan ser incluidos en las versiones futuras del instrumento y en el texto. Y todavía tenemos que mirar a ver cómo vamos a hacer el progreso en las fechas de preparación y también con los grupos de contacto. Existen varios temas que son fundamentales para la comunidad, especialmente en el tema de las provisiones de manejo de residuos, transición justa, para mostrar también lo que estamos haciendo. Pero hay una sección en la parte 4 en el tema de participación de los stakeholders que van a encontrar que es interesante cómo otros actores tal vez están incluidos en el tema del instrumento como tal. Así que les pido, por favor, mírenlo en términos de, yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho, pero las opciones que están dentro de este representan las perspectivas que hemos escuchado en el proceso hasta la fecha y esperamos que ustedes se vean reflejados de alguna manera en esos textos allí escritos. Para analizar un poco cómo va a suceder INC 3, esto es lo que tenemos pensado. La modalidad de la sesión es que va a abrir en la mañana del lunes 13. Va a haber algunas plenarias, inicia agenda 4 para conversar un poco el borrador del Zero Draft o el documento Zero Draft, seguido por el establecimiento de 3 grupos de contacto y todo está en la nota de escenario, así que Contact Group 1, parte 1 y 2 del texto Zero Draft, con todo el tema de los anexos relevantes, partes 3 y 4, un poco de implementación y las medidas de implementación y estos primeros 2 grupos de contacto, lo que van a estar paralelos a los grupos que hacen parte de INC2 y finalmente el grupo 3 que se va a enfocar en el documento de síntesis y algún resumen de las reuniones de preparación. Quiero desarrollar, es decir, que hay muchas pequeñas, bueno, hay algunas delegaciones en Nairobi que, que van a estar en algunos grupos a la vez. Luego, es importante entender que no pueden haber más de 2 grupos de contacto al mismo tiempo y también trabajar en la plenaria de cierre, considerando un reporte, resultados en el domingo 19 de noviembre. Todo esto se ve en el Share Scenario Note, como ya lo mencioné, por favor búsquenla, un EPP Inc. documento 3/O/2. Hablar un poco sobre la reunión de preparación el 11 de noviembre. Que existe una agenda en el sitio web que puedes mirar, pero quiero subrayar que existen 2 temas fundamentales de sustancia y uno incluye la consideración de un reporte de síntesis sobre todo lo que se envió y los elementos que no se conversaron en INC2. Este es el documento que acabamos de presentar el último viernes en el sitio web y les pido por favor que miren ese documento. Existen también una agenda 3 que es la consideración de áreas potenciales para cada uno de los trabajos potenciales. Bueno, no se ha presentado para esas sesiones, para los que están interesados en este tema fundamental de la agenda. Bueno, yo creo que revisen, por favor, el trabajo interseccional que se generó de los grupos de contacto de INC2 y también los envíos de documentos que están allí, síntesis 1 y 2, que están en el botón de envíos. Yo creo que los dos, yo creo que la agenda y todos los documentos de preparación están allí para que ustedes lo revisen. Bueno, como lo mencioné antes, esperamos que el espíritu de Nairobi, que fue allí, que como haga parte de INS3
Y quiero subrayar que hay unos resultados posibles de la sesión que están reflejados en la nota del chair scenario, el escenario de presidencia. Hay tres que están aquí fundamentales. Primero, para acordar en un mandato para preparar el primer borrador del instrumento para consideración de INC4 basado en el texto del Zero Draft del instrumento y un reporte de síntesis que refleje los progresos de los comités y las sesiones que han hecho. Segundo, para definir las modalidades y cronogramas para cualquier trabajo interseccional para las sesiones 4 y 5. Y finalmente, el acuerdo hacia la adopción de una agenda provisional durante la cuarta sesión. Claro, para ser considerada. Bueno, como parte de esto, quiero recordarles que tenemos eventos paralelos para intereses de ustedes que se anunciaron. Van a comenzar desde la 1:30 a las 2:45 diarios de martes a viernes en el Complejo de las Naciones Unidas. Los eventos son en inglés únicamente, no va a haber traducción y simultánea o interpretación, pero son estos 12 temas. Estos son los temas que fueron también utilizados INC2 y hay continuidad de INC2 a INC3 en construir los tópicos y temas aquí trabajados y una notificación que se envió en marzo en donde las organizaciones individuales y gobiernos se les pidió para aplicar a cualquiera uno de los eventos que querían ser parte de estos temas de los temáticos. Los que no participaron en INC2 se transfirieron a este listado para INC3 para con el fin de mirar a ver si podemos trabajarlos y esperamos que estos eventos ayuden en INC3 como parte de lo que hicimos en INC2. Es un modelo diferente que los otros, pero esperamos que sea una sesión que pueda ayudarles a construir un conocimiento más profundo en estas áreas específicas. Uno, venida de estos para participaciones a través de estos eventos como observador, pues ayuda a los gobiernos locales, o sea, muy importantes actores en el proceso y por consiguiente esperamos ver a algunos de ustedes que sean incluidos en delegaciones nacionales. Sabemos que algunos envíos han llegado por parte de sus comunidades. De verdad que nos gusta mucho porque son muy importantes, especialmente estamos viendo que miembros y estados están enviando y están incluyendo algunos de los conceptos dentro de sus envíos en los cuales estamos basando nuestra documentación. Entonces, realmente les pedimos a ustedes que por favor sigan participando en este proceso y como sea posible, tanto analizando cómo se verá el instrumento futuro y la participación en cada una de estos lugares externos donde los observadores pueden participar como parte del proceso. Con eso, esa era mi presentación, una revisión de INC3. Espero que les dé una perspectiva general de lo que esperar en la reunión que va a suceder. Recuerden, la sesión plenaria va a ser presentada en la televisión de las Naciones Unidas, UNTV, pero esto no es una reunión híbrida. Ustedes pueden seguir únicamente la plenaria y las otras van a pasar sin transmisión. Gracias. Por favor, ¿puedes compartir la presentación con todos los que están participando? Sí, 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 claro, lo haré. Haré seguimiento con la presentación para que lo puedan ver. Fantástico, gracias. Vamos a cargarlo también en nuestro listado. ¿Existen preguntas que deban escribir en el chat, por favor, para Brenda? Si no, tengo una. Tengo curiosidad. Una vez la estrategia de plástico global y vamos a INS5, ¿qué pasa después de INS5? Sí, buena pregunta. Mira, nosotros, claro, esperamos que va a ser acordado en INS5 al final del próximo año. Lo que va a pasar después de INS5 es que va a haber una conferencia de una plenaria general en donde el texto va a ser abierto para ratificación y firma. Anticipamos que una decisión se va a tomar en INS4, en donde todos los enfoques y todos los firmatarios van a estar allí. Esperamos que va a suceder en 2025. Su implementación. Después de esto, vamos a tener una firma y ratificación para el instrumento como tal, que va a ayudar a mirar cuándo el instrumento va a ser implementado. Vamos a establecer cuándo el primer gobierno
los gobiernos se van a reunir, van con el Zero Draft, nos referimos al cuerpo de gobierno, pero no estamos invitando que va a ser una conferencia de partes necesariamente, sino que va a ser similar a lo que hemos en el proceso aquí que estamos acostumbrados. Después de esto, es posible que los miembros quisieran, no sé, tener unos poco más de sesiones de negociación para tal vez profundizar sobre recomendaciones o ciertas provisiones, no provisiones, no, sobre recomendaciones o mejores prácticas o técnicas. Sí, en ese sentido, en el periodo, mientras eso sucede, antes de esa primera reunión, debemos tener unas reuniones fundamentales eh, que vamos a trabajar, ¿cierto? Como una conferencia diplomática y poder mirar allí los resultados. Yo creo que eso es más o menos, si cubre tu pregunta. Sí, gracias por tu participación. Entendemos entonces que todavía seguirán unos procesos hacia adelante. Entonces, vamos a seguir con el siguiente punto de la agenda. El Zero Draft también se ha presentado como parte del tratado. Se lanzó en septiembre 2023 y es un producto del input de los miembros, los estados que han hecho parte del proceso del ILC. Vamos a escuchar a Caris Hoffman y Annie Clay también, trabaja aquí, World Secretaria General, y nos va a presentar unos puntos importantes en el Zero Drive, específicamente lo que significa para las ciudades y gobiernos subnacionales en ese sentido. Caris, adelante. Perfecto, gracias, Magash. Buenos días, tardes, noches, de mi lado también. Voy a mostrarles sobre el análisis del Zero Draft. El Zero Draft fue publicado en septiembre, como Magash ya lo dijo, y la intención es apoyar el siguiente proceso, ronda de negociación para desarrollar el primer borrador del Tratado de Plásticos Global. Hemos visto que el clima, cuando las ciudades participan en la conversación, en sus contribuciones, existen planes más con mayores ambiciones. Por eso es que estamos defendiendo e invitándoles al crecimiento de los gobiernos subnacionales como parte del proceso de negociación. Claro, a través de las delegaciones nacionales para ser considerados en la medida en que son fundamentales para implementar el desarrollo de este tratado del manejo de plásticos. En lo que tiene que ver en este Zero Draft, no hay referencia explícita en los gobiernos subnacionales. No se refieren como el tema de la agenda de los stakeholders, de multi-stakeholder, para promover acciones de gran ambición y cooperación entre los niveles locales, nacionales, regionales. Y en el secretariado incluimos una sugerencia sobre el enfoque, sobre enfoque de toda la sociedad también para incluir recursos y más y permitir aspectos que las ciudades y gobiernos subnacionales puedan contribuir en ese sentido. Así que queríamos mostrarles un poco cuál es la idea que queríamos impulsar desde ICLEI. Bueno, sigamos adelante. Este es nuestro enfoque, los diferentes elementos del análisis. Tenemos la parte 1 que incluye el preámbulo, los objetivos, definiciones, principios y el enfoque. Parte 2 tiene todo el tema de los aspectos sustantivos que incluyen el manejo de diferentes tipos de plásticos y productos de plástico, diseño, sustitutos no de plástico, el tema de manejo de los residuos, el tema del comercio, contaminación de plásticos existente, una transición justa, el tema de transparencia, hacer un seguimiento y monitoreo. Y tercera parte, financiación, desarrollo de capacidades, asistencia técnica, transferencia de conocimiento. Y parte 4, partes nacionales. También existen algunas partes sobre el tema institucional. Es algo que todavía tenemos que mirar más a profundidad, pero están siendo desarrollados. Siguiente slide, por favor. Uno de los temas que es realmente relevante para los gobiernos locales y subnacionales son los enfoques o los targets y planes. El Zero Draft incluye planes nacionales para incluir progreso, para ciertos enfoques de reducción e incluir enfoques determinados nacionalmente que están aquí. Esto incluye diferentes tipos de plástico, productos, reuso, para reparar o utilizar plásticos, también el tema de Extended Producer Responsibility, EPR, todo el tema de emisiones y transición justa, como ven allí algunos de los tópicos. Siguiente slide.
Uno de los puntos más importantes que es relevante para los gobiernos locales y subnacionales es el tema del reuso. El Zero Draft dice que cada parte debe tomar medidas efectivas para promover la reducción, reuso, reparación también, y importantemente para implementar el reuso y sistemas de reparación o relleno para buscar que los gobiernos locales y nacionales sean instrumentos para proveer una implementación de lo que se conoce aquí como reuso, reparación. Vamos a utilizar los stakeholders para desarrollar las soluciones y también mirar las diferentes logísticas necesarias. Por ejemplo, en el empaques existe también importantes para asegurar que el tema de la infraestructura limpia para estas soluciones de reuso estén allí y se encuentren en los niveles locales. Siguiente slide. También hay en términos para el manejo de residuos, el texto muestra que cada parte debe tomar medidas efectivas para asegurar que el residuo de plástico sea manejado de una forma segura y con el medio ambiente. Asegurar diferentes estadios de protección en el tema de las tasas de manejo de residuos y también prevenir basuras, el tema de quemados, incineración, lanzarlos al mar, etcétera. Este es el enfoque de lo que los gobiernos locales están ofreciendo como parte, también el tema de recolección y tratamiento, también medidas para el tema de medidas que permitan el tema de manejo de basura de manera ilegal, enviar a los gobiernos locales para beneficiarse de la reducción y revalorización de los residuos. Esto se considera como parte de, está siendo analizado en este borrador en los puntos en lo que tiene que ver con administración o manejo de recursos. Luego, en términos de contaminación de plásticos existente, el texto muestra que las partes deben trabajar con la mitigación y medidas de remediación, incluyendo actividades de limpieza para zonas de acumulación también y promover participación de la población local y ciudadanos en actividades de remediación seguras con el medio ambiente. Aquí los gobiernos quieren entonces movilizar o demovilizar la participación de los ciudadanos para organizar estas actividades de limpieza, en donde estamos viendo que tienen obviamente una posición local en los gobiernos locales, tal vez no son tan cercanos con las comunidades locales, pero los gobiernos locales deben estar allí para esto. En el tema de la transición justa, el borrador analiza que cada parte debe promover y facilitar justo, equitativo, transición incluyente para las poblaciones afectadas, con especial consideración para las mujeres y grupos vulnerables, incluyendo niños y juventud, los jóvenes, y hay que diseñar un gobierno, una agencia nacional para trabajar con los stakeholders relevantes, autoridades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro y comunidades también para analizar, mejorar el ingreso, oportunidades y la vida de las comunidades trabajando para estos procesos. También busca mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores e integrar a los trabajadores en cooperativas y en organizaciones informales hacia una cadena de valor de los plásticos, como aquí los gobiernos nacionales y subnacionales deben tomar estas medidas para mejorar las condiciones del trabajo para estos trabajadores y también integrar los sectores informales a políticas y otras medidas que deben ser necesarias en ese sentido. Básicamente eso es lo que Caris quería compartir. Ese era el resumen sobre, esta era una perspectiva de alto nivel que quería compartir. Ahora le paso de regreso a Magash. Gracias, Caris, por esa presentación. Solo quería ver si existen preguntas para Caris antes de seguir adelante a la siguiente sesión que tenemos preparada el día de hoy. Bueno, no hay preguntas en este momento. Por favor, entonces pueden utilizar el chat o QIA, Question and Answer. Vamos ahora al panel a presentar a Emmeline Pluchon. Ella trabaja con el tema de WWF y es asesora. Gracias, Magash. Buenos días, tardes, noches a todos. Después de esta perspectiva del proceso y progreso del tema del tratado sobre contaminación de plástico, queremos ver que las ciudades y los gobiernos subnacionales piensan a través de la contaminación del plástico y cómo podemos ver
el trabajo local, nacional e internacional en ese sentido. Para esta conversación me encanta presentar y dar la bienvenida a 5 speakers el día de hoy. Los speakers representan ciudades, gobiernos locales y organizaciones que están trabajando con las ciudades en contaminación de plásticos. Comenzaré presentando Yomi Nishikawa, líder regional en Asia, en WWF para el programa de Plastic Smart Cities. También queremos presentar el coordinador de la ciudad de Lyon, también a Rodolfo Rox. También tenemos la ciudad de Durban en Sudáfrica, Gabriel Bourgeois, líder de la delegación de Cataluña, Suiza, y finalmente Annette Siveljek, directora de política y alcanza en tema de Toronto, Canadá. Como pueden ver, existen un grupo muy diverso de personas y de hecho buscamos escuchar por cada uno de sus perspectivas el día de hoy en este tema. Así que tenemos tenemos 30 minutos. Voy a comenzar con algunas preguntas a nuestros panelistas para escucharles. Si tienen preguntas, por favor, las que en el chat o en la cajita de Q&A, Q y A, y vamos a tratar de responderlas al final. Para comenzar, quisiera comenzar contigo, Yami. Yo sé que trabajas con un número importante de ciudades en Asia. ¿Podrías decirnos un poco más sobre cuáles son las necesidades más importantes y los retos sobre el tema de contaminación de plásticos en las ciudades asiáticas? Adelante, Yumi. Gracias, Maureen, y gracias a todos por dejar que WWF y Plastic Market estar aquí el día de hoy. Como Emily mencionó, trabajamos en muchas ciudades en Asia, 36 ciudades en este momento, para ser correcta, dice Jimmy. Para responder tu pregunta, existen muchos retos en la región asiática y lo que tiene especialmente en qué lugares, en qué ciudades en Asia, pero globalmente. Y también es un problema global a la ciudad, las presentes el día de hoy en este webinario. Pero existen creo que los retos que estamos viendo son problemas que tienen que ver el tema de la urbanización rápida, falta de infraestructura básica, tanto el tema sistémico y de tecnología también. También los fondos públicos que son escasos. Entonces, eso impacta los presupuestos para mantener y mejorar. Y al mismo tiempo, entonces tenemos un problema de residuos creciente. Falta de incentivos en la política para generar innovación y nuevos mercados para reemplazar el uso de plástico y los residuos plásticos. Y finalmente, existe un gran problema de comportamiento y hábito. Bueno, esto bien sea motivado por falta de entendimiento, falta de alternativas, soluciones alternativas. El hecho es que al final, entre más consumimos, más residuos de plástico tenemos y las ciudades ya están enfrentando una batalla grande para manejar servicios de residuos, especialmente en el espacio de plásticos también es un reto muy grande, dice Yomi. Gracias, Yumi. Sí, de hecho es un reto para todos, tanto para el sur global y el norte global. Bueno, ahora que estamos analizando esto, mirando este reto, me gustaría tener un poco más sobre cómo las ciudades y gobiernos subnacionales están trabajando en este tema. Gary, sabemos que unas soluciones holísticas se necesitan para enfrentar el tema de la contaminación de plásticos. Pues, tal vez para compartir un poco más sobre las iniciativas que han sido implementadas en la ciudad. Gracias a todos los participantes en el webinario el día de hoy. Sí, yo voy a decir que soy de la unidad de desarrollo económico de nuestra municipalidad. Vengo con una perspectiva de economía circular. Sin embargo, una perspectiva de ciudad realmente necesita hacer partícipe el manejo de residuos sólidos, sobre también estrategias complementarias, el manejo de residuos y otros, claro. Y la industria y la sociedad total tienen que ser parte. Tenemos una perspectiva holística, entonces todos tienen que ser parte. En este momento tenemos muchas iniciativas en la ciudad y es un reto, pero son muchas
eh, eh, iniciativas paralelas y la ciudad tiene muchas personas que vienen, todos quieren hacer cosas con un interés específico en el proceso de conectar economía circular y asociaciones de economía circular que tenga diferentes funciones de la ciudad y también otras partes externas que participan en el proceso, que se enfoquen fundamentalmente en una estrategia de separación. Tenemos una estrategia interesante en ese sentido que trabaja con el tema de los rellenos sanitarios y tenemos mucha infraestructura en la solución y entrega una solución un poco más económica que las otras opciones que hemos visto. Es un cambio, pero es donde estamos en este momento. Nos estamos enfocando en un enfoque descentralizado con diferentes manejos de residuos que pueden ser enviados a puntos descentralizados a través de un sistema de recolección que depende en los recolectores informales cuanto sea posible. Tuvimos una ciudad con alto empleo y alto desempleo y alto pobreza, entonces teníamos eh, una economía de recolectores informales, en espacios suburbanos, incluso en comunidades de altos ingresos. Entonces queríamos generar un diseño para trabajar con ellos y traerlos a puntos en donde los residuos pueden ser divididos. Plástico es uno de ellos. El plástico desde los puntos de recolección y otras formas de empaques que terminan siendo basura. Entonces queremos trabajar en ese sentido con una división o una separación en donde queremos reciclar y también hablamos sobre beneficios complementarios. Esencialmente lo que estamos haciendo, la economía del reciclaje en nuestro país son fundamentales. Siempre es reciclar, pero hay unos temas fundamentales, complementarios, desde el punto de la perspectiva del volumen, el ciclo, la separación. Así que tenemos iniciativas complementarias que buscan que los plásticos y vidrio y cualquier otro residuo sea tratado de manera concreta, iniciativas que buscan soluciones, también soluciones de organizaciones sin ánimo de lucro que buscan trabajar en este tema. Tenemos un programa para emplear a la comunidad para limpiar los ríos o las pequeñas corrientes de agua para que no tengamos problemas de contaminación. Entonces tenemos diferentes alianzas con organizaciones como la Alianza para Residuos de Plástico y diferentes jugadores en la industria y hemos tenido trabajos muy interesantes y modelos desde la iniciativa de empaques. Vimos uno en Sudáfrica, quisimos aplicarlo también aquí. Miramos cómo diversificar las estrategias de manejo de residuos en donde el plástico es muy importante. Paro allí. Emeline. Gracias, Gary. Gracias, sí, por explicar su participación en el sector de recolección informal. En este proceso también es fundamental. Creo que es crucial y complementario para el tratamiento, para el tratado de plásticos. Ahora quiero darle paso a Gabriel. Gabriel, sería muy bueno escuchar desde un gobierno subnacional cómo trabajas en el tema, en el progreso sobre contaminación de plásticos en su jurisdicción. Adelante, Gabriel. Gracias, Emeline, gracias a todos y gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo creo que subrayaré una acción, sí, que estamos trabajando ya cada vez que hay muchas cantidades de fibras que son microplásticos que podemos encontrar en el medio ambiente y sabiendo que el tratamiento, uno de los objetivos del tratado es reducir la cantidad de microplásticos que estamos trayendo, enviando al medio ambiente en el gobierno de Cataluña, conjuntamente con otras instituciones, conjuntamente con la industria, que es muy importante, y sociedad civil. Hemos establecido en 2022 este tema de iniciativas, un acuerdo firmado por más de 100 diferentes instituciones y actores. Es un pacto voluntario
Existen todos los actores de diferentes cadenas de valor textil. El objetivo es facilitar la incorporación de circularidad, medidas de circularidad. Una es evitar eh, residuos textiles, entendiendo que los textiles hoy son sintéticos, hechos de nylon y poliéster. Y finalmente, uno de los objetivos es promover y mejorar, contribuir en el sector también es importante para poder traer una solución a la industria, a este acuerdo voluntario. De hecho, podemos mirar diferentes actores en el acuerdo y con los actores, y queremos trabajar con las grandes compañías que tienen implementación nacional como Mango o EcoHalf, que ustedes conocen. A través de esto hemos podido reforzar la idea de extender la responsabilidad de los productores. El plan incluye recolectar residuos textiles, reducir la generación de residuos textiles entre 5 y 10% y aumentar el porcentaje de recolectar los materiales de residuos textiles. Al final del día, lo que queremos es extender la responsabilidad de los productores, que sea fundamental en el tratado, y también la circularidad de los procesos. Ok, muy interesante. Cómo participamos en el sector, en la población, así que sería muy interesante para aprender más sobre la estrategia eh, en diferentes sectores, en la industria como tal, en la agricultura y el sector como tal. Ahora me gustaría preguntarle a Annette. Sé que la ciudad de Toronto está trabajando en reducir residuos. ¿Podrías hablar un poco más sobre esta iniciativa y cualquier mejor práctica que quieras replicar el día de hoy en tus ciudades y que pueda ser un ejemplo a seguir? Sí, 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 claro. Me gustaría mencionar que el trabajo de las ciudades en la reducción de esto es fundamental. Queríamos generar un comportamiento generalizado para cualquier reducción de productos de un solo uso. Encontramos que un cambio de plástico, si nos enfocamos en un solo material, tal vez podemos impactar otro material, claro. No necesariamente resuelve el problema. La idea es, en este caso, generar un enfoque de productos de un solo uso y métricas en lo que tiene que ver, sin importar cuál es el material, para tener un programa más complementario. Hoy tenemos consultas con diferentes actores y qué enfoques tenemos o medidas deberíamos incluir. eh, y miramos entonces para hacer un enfoque que corresponda en ese sentido, después de las medidas que tuvimos después del COVID y las cuarentenas. Entonces estamos enfocándonos en la ciudad de Toronto, lo que llamamos reducir el programa de reducir productos de un solo uso, para enfocarnos en los negocios que están trabajando en ese sentido, en las prácticas, y de hecho tenemos recomendaciones que los residentes pueden encontrar ese tipo de negocios donde pueden ir a comprar porque son responsables con esto. También estamos buscando los proveedores de servicio para las alternativas que podemos analizar en ese sentido, para analizar los programas. Yo esperamos que al final del año podemos tener medidas obligatorias que se van a presentar al Consejo de la Ciudad, con el fin de generar algún tipo de recomendaciones, leyes, regulación, que pueden hacerse algunas medidas obligatorias para que estos elementos pues sean trabajados de una manera interesante. Lo que hemos hecho en los últimos años han incluido, entre otras cosas, anualmente o cada 2 años, trabajar auditorías de manejo de residuos. Sí, claro, la ciudad de Toronto ha sido uno de los programas más interesantes sobre auditorías de manejo de basuras en los últimos 12 años. Más de 300 sites o lugares que estamos haciendo analizar, miramos los materiales, mirar las cosas que no están siendo trabajadas bien y que terminan siendo impactantes con los ecosistemas. Entonces, esto genera una ayuda a nuestros programas y políticas, y desde un contexto del gobierno local y los procesos como, por ejemplo, este tratado global, ciudades como la ciudad de Toronto, a medida pueden trabajar con diferentes iniciativas, Ontario, Canadá, similar a lo que Gary estamos haciendo, la introducción
de la responsabilidad social, específicamente para muchos otros aspectos. Entonces, nuestro papel en esto es único en el sentido de que los gobiernos tienen la oportunidad no únicamente trabajar con perspectivas en políticas, no sé, sobre encuestas, sobre proveedores de servicio, programas, sino también ser líderes, comunicar a los residentes para mirar qué está trabajando y qué no está trabajando. Lo que estamos haciendo en este momento, diría, para consumo innovador en ese sentido, por ejemplo, no sé, bueno, ya café para llevar no puede ser en un kiosco, no necesariamente en una tienda, en una esquina, pero a veces es difícil evitar el plástico de un solo uso. Pero esa es la idea, es mirar a ver cómo podemos ayudar a generar políticas para evitar que tengamos productos de un solo uso. Y también hemos jugado un papel fundamental en no ser únicamente un proveedor de servicios, sino generación de diferentes alternativas. Son muchas las que podemos hacer dentro de la ciudad. No solamente generar servicios como municipalidad, sino generar también comentarios, escuchar las posiciones y mirar cuál otros gobiernos, bien sea gobiernos regionales o gobiernos federales, y entender cómo ellos están trabajando y cómo están mejorando en sus productos y sus emisiones y manejo de plásticos. Así que comparativamente eso es lo que hacemos. Interesante escuchar este tipo de iniciativas y también cómo el programa de PR está siendo implementado. Ahora quiero darle paso a una pregunta de la ciudad de Lyon. Rodolphe, me gustaría entender un poco cómo las ciudades normalmente ven este tipo de proceso global y cómo este proceso impacta en el trabajo en la ciudad de Lyon. Gracias, quiero decir, gracias por la invitación y por todas las ciudades que están aquí y trabajar en este sentido. Hay 3 puntos de nuestra respuesta. Primero, l- la ley antirresiduos francesa acelera el proceso con el fin de trabajar con el tema de residuos y trabajar con la biodiversidad. Como el tratado menciona, la contaminación de plástico debe finalizar. Como un comité o una organización local, solamente podemos apoyar. Evian también está preocupada por el tema de los restos que tenemos en el territorio, en el tema metropolitano y también y el tema de los nacimientos de agua y todo eso. En julio de 2019, los investigadores suizos revelaron contaminación de plásticos equivalente a, a niveles no vistos antes. El manejo de plástico y residuos puede ser parte de la cadena de valor para las municipalidades francesas y su implementación. Y en el 2023 eh, hay un tema con el tema de los empaques, aumentar los volúmenes, que sea positivo para manejarlo, pero requiere altas inversiones, tanto para las municipalidades como para los servicios de recolección, transporte, como ya saben, la financiación y los recursos no están disponibles todo el tiempo. Reducir la contaminación de plástico es la idea de recolectarlos bien, generar el entendimiento por parte de la comunidad, como se mencionó, como parte del trabajo. Hoy es el consumidor quien decide qué vida darle al plástico que compró. La ayuda nacional existe, incluyendo comunicación, pero las municipalidades queremos apoyar este punto y realizamos esas campañas también. Como parte del gobierno francés está negociando en este nuevo tratado sobre contaminación plástica y queremos ser consultados y queremos participar más allá del tema de los residuos como tal. Existen soluciones más allá de un enfoque del reciclaje, como ya lo vimos con energía y el clima. La pregunta aquí está es, ¿cómo nosotros estamos explotando los recursos? El también menciona el tema de la producción exclusiva y la concepción como tal. Si tomamos el ejemplo de Evian Water, el agua, ustedes conocen el agua de Evian, existe una perspectiva económica histórica, también una marca internacionalmente conocida. Entonces, la municipalidad está conectada aquí desde la perspectiva público-privada. Hoy Francia, el agua mineral ha seleccionado
un, un objetivo para reducir el número de plásticos de un solo uso del 50% al 2030, con empaques que puedan ser reutilizables el próximo año. Entonces, tenemos que mirar cómo la economía, mira, Francia es el primero de la región que va a emplear a sus residentes para tener participación importante también con un presupuesto de la municipalidad. Los municipios también quieren participar dentro de la economía. Claro, queremos ser consultados en este proceso para poder llegar a una solución. El parágrafo 12 habla sobre una transición justa y en este respecto podemos mirar y las preguntas en el tema del sector de residuos, los volúmenes de colección, empleos generados en esta cadena. Debemos evolucionar en los próximos años entre procesos de recolección más eficiente, con un balance en la reducción de producción de plástico en la fuente. Las municipales van a tener que ajustar los recursos y habilidades, como se experimentó cuando estamos dividiendo los empaques, simplifica el proceso. En Francia, los volúmenes de residuos baja, porque aumenta lo reciclable al final del día. Las municipalidades tienen que analizar la pregunta de la transición justa de empleo dentro de estos trabajos nuevos. Así que muchísimas gracias, dice Rudolph. Gracias, dice Emeline. Gracias por subrayar los retos que las municipalidades van a enfrentarse también en términos de recursos y capacidades para trabajar en este tópico específico. Gabriel, ahora me gustaría conocer un poco más sobre tu perspectiva y de los gobiernos subnacionales sobre el tratado como tal. ¿Cuál va a ser el, el tratado ideal para ustedes sobre el manejo de plásticos? Gracias, Emily. Desde nuestra perspectiva, un tratado global ideal, dos aspectos deben ser incluidos. El primero, algunos puntos que estén relacionados a la solución de plásticos disponibles sí, sí, que deben ser implementadas. Y por el otro lado, el papel de los gobiernos locales, regionales, como ya lo mencionamos. En la primera, el gobierno de Cataluña, consideramos que estos siguientes puntos deben ser incluidos, que no son todos, pero algunos de los más importantes para nosotros en ese momento. Primero, la presentación, medidas de economía circular, incluyen la reducción, rediseño y reuso. Como ejemplos, en Europa tenemos una economía circular, un plan de acción circular adoptado por la Comisión Europea en marzo de 2020. Y también en Cataluña tenemos un pacto nacional de la industria que tiene la economía circular como uno de sus objetivos estratégicos. Segundo, el tratado debería promover responsabilidad de los productores, como lo mencioné antes. Necesitamos generar la financiación necesaria para la colección y el trabajo, tema de residuos plásticos para para los países, para la infraestructura, para generar también responsabilidad para la recolección de residuos y el trabajo en ese sentido. Y finalmente, queremos analizar el tema de las restricciones europeas de microplásticos en el tema de las perspectivas de productos al consumidor, etcétera, el tema de paletas, etcétera, el tema de los microplásticos. En este tema, creo que existe mucho consenso en los diferentes stakeholders que participan, ya sean locales y gobiernos regionales, son necesarios para un tratado futuro. Para nosotros es esencial que incluyamos esta perspectiva en el tratado como tal, tanto los derechos, bien sea estar consultados, como mi colega Debian dijo, y también nuestras obligaciones estén allí descritas. Como ustedes saben, los gobiernos locales, subnacionales pueden contribuir al éxito de los tratados, compartiendo insights locales, implementando regulaciones, en el promover iniciativas circulares y generar awareness, interés sobre las comunidades locales. Nuestro papel al final genera un enfoque global a la contaminación plástica y también tenemos
un poder regulatorio y la capacidad para generar políticas que estén más localizadas. Entonces podemos dar mucho, apoyar en el tema de la regulación local para el uso inicial y final. De cualquier forma, yo sé que hay algunos pensamientos, hay muchos retos, hay tres. Hoy estamos aquí varios gobiernos locales, pero también algunos regionales, Quebec, Cataluña, adicionalmente a diferentes redes. Y creo que eso es bueno, buenas noticias. Estoy feliz por verlos a todos ustedes, pero también necesitamos ser más. De hecho, invitamos y pedimos que los otros gobiernos locales, regionales, para participar, estar aquí, levantar su voz, porque este es el momento para hacerlo. También, por otro lado, es claro que también necesitamos el apoyo de estados que están negociando a través de los procesos globales. Vemos como varios estados en sus contribuciones mencionan los gobiernos locales y regionales varias veces. Y ahora creo o pensamos que es importante que esta forma de escritura sea incluida en el tratado. Y como ya lo mencionamos, estamos en el principio de la revisión del tratado, pero no estamos viendo que sea una realidad. Y finalmente, necesitamos pensar de manera clara cómo vamos a defender todos estos temas. No siempre es fácil encontrar una manera de hacerlo, pero es importante, claro. Tenemos que trabajar conjuntamente con las redes, que somos parte. Creo que este evento es un gran ejemplo de lo que podemos hacer, pero al mismo tiempo también debemos tener la capacidad de hacer que nuestras voces se escuchen directamente. Esas acciones pueden hacerse de manera paralelamente al final del día. El objetivo es asegurar que el tratado sea útil, una herramienta buena para el programa de plásticos y somos stakeholders fundamentales para la conceptualización del tratado y luego en la implementación del mismo también. Esos son los retos que estamos viendo en este momento. Tenemos mucho trabajo que hacer para que la idea del tratado funcione. Vamos a estar trabajando en eso. Estamos aquí para los socios que están aquí, para que podamos hacer de eso una realidad. Gracias, Gabriel. Y que las ciudades participen mucho más como parte de la negociación y la conversación relacionadas a las negociaciones. Tengo algunos minutos y me gustaría que Yumi y Rodolph y, y Annette sobre sus expectativas para el tratamiento, para el tratado de plásticos. Sí, Rudolph, adelante. No, 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 Yumi. Ok, mujeres primero, gracias. Gracias, Rodolph. Bien, Rodolph, perdón. Yo creo que mi respuesta es corta. Creo que WWF espera que este tratado traiga cambios reales y obligatorios sobre la cadena de valor de plástico. Significa que el tratado global tiene y debe establecer eh, como provisiones, requerimientos globales para diseños y sistemas. Y el tercero es la implementación fuerte de medidas de apoyo, incluyendo apoyo financiero alineado con flujos financieros. Estas ya están presentadas en el Zero Draft como opción uno y creo que, claro, quisiéramos ver que eso sea una realidad, que el tratado y el resultado del tratado resulte en una opción muy ambiciosa. Esa sería mi perspectiva de WWF. Rodolfo, adelante. Oh, Ana, salta. Está bien. Sigamos con las mujeres. Fantástico. Sí, estoy de acuerdo con Yumi. Sí, quiero agregar allí que espero que tengo muchas expectativas en compañías multinacionales que se beneficien de tener un tratado internacional. A veces tenemos unas discusiones entre grupos y escuchamos un régimen, esto no tiene sentido para la cadena de suministro global. Yo creo que este tipo de tratados pueden ayudarnos con la alineación de las inversiones de los objetivos de desarrollo sostenible y debemos establecer esto para ver si están cumpliendo no todos los sectores y también mirar desde una perspectiva pública lo que tiene que ver con plástico. No existe mucha confianza pública en lo que está pasando con los plásticos en el tema de los reciclajes y los resultados finales. Yo creo que existe una oportunidad en el tratado para
poner algún tema de programas de transparencia como parte del producto, nuestra participación. Yo creo que también es importante con el fin de entender algún punto en ese sentido, no solamente prohibición de actividades, sino que también tiene que ver con el tema del ciclo de vida y reciclaje, lo que esperamos que sea el comportamiento público o la activación o el acto, la participación, asegurar que esto sea un éxito. Tiene que haber transparencia pública con el fin de asegurar que esto sea algo que se pueda entender y que podamos todos participar en ese sentido. Gracias, Annette. Rodolfo. Sí, gracias. Tres. A ver, estos puntos. Primero, el consumidor tiene un poder importante y decide en la cadena de valor. Segundo, las municipalidades tienen que ser consultadas porque los dominios públicos, como ya escuchamos, son los que analizan todo el tema de la contaminación, parte del gobierno y parte de las organizaciones. Sabemos que es un problema, bien. Entonces tenemos que desarrollar soluciones sin excusas y finalmente compartir soluciones en alianzas internacionales. El ejemplo típico que siempre es los sustitutos de plásticos, la conversación del tratado, una medida para los futuros años, especialmente cuáles son las alternativas que no compitan con la funcionalidad de los productos. Gracias, Rodolfo. Bien. Gracias a todos. Y antes de finalizar esta sesión, quisiera darle paso a Yumi. Yo sé que vas a estar trabajando en un nuevo reporte sobre la intervención y el tratamiento del tratado mejor. ¿Qué vas a hacer en las próximas semanas para hacer este reporte? Gracias, Emily, por la oportunidad. Yo creo que sí. Por favor, si podríamos compartir los dos slides que quiero presentado. Va a ser rápido. Yo creo que utilizar esta oportunidad va a ser fundamental para que todos estén alineados con lo que esperamos, lo que realmente queremos mostrar. Hemos estado trabajando en este reporte o informe, hemos estado trabajando, ¿no?, que se enfoca en tres preguntas fundamentales. La primera es tratar de entender los retos que enfrentan las ciudades y cómo esto puede y debe ser enfrentado por el nivel global. Segundo, identificar oportunidades para escalar intervenciones exitosas a través del Tratado de Contaminación Plástica. Tomamos muchos casos de estudio e intervenciones que se han implementado en los niveles de ciudad y hemos utilizado esto como nuestra base del reporte. Siguiente slide. Nuestros hallazgos buscan que el tratado tenga obligaciones complementarias que sean aplicadas a todas las partes. Este reporte va a mostrar cómo las ciudades no únicamente dependen en las acciones nacionales regionales, pero también acciones globales. Estos 5 medidas de control, la necesidad de que se conviertan legalmente responsables, están explicadas en el reporte en el que vamos a publicar en noviembre de 2023. Así que muy rápido, por favor, apoyen y léanlo una vez esté afuera. Yo creo que buscaremos que todas las organizaciones que están trabajando con las ciudades también, con las ciudades mismas, con el fin de escuchar sus voces ser amplificadas y también tener la capacidad y la posibilidad de apoyar este tipo de informes, porque tratamos de representar sus voces en este informe. Así que apóyenos, compártanlo y espero escuchar sus pensamientos una vez esté al aire. Gracias, Yumi. Veo que tenemos unos cuantos minutos. Quiero darle paso a Gary y hacerte una última pregunta antes de finalizar. ¿Piensas que existe una división entre las necesidades locales y actividades nacionales? ¿Y por qué crees que es importante para las voces de las ciudades tener mejor consideradas en el nivel nacional en la conversación relacionada a la negociación del tratado? Así que adelante. Gracias, Emil. Sí, creo que hay una división entre las actividades nacionales y las necesidades locales. Claro, los gobiernos pueden generar legislación y marcos políticos en el nivel nacional para intervenir y participar de diferentes maneras. Dice Gary, pero el tema de la circularidad es fundamental también como proceso. Las acciones nacionales, claro, pueden ser un factor en esta parte de la implementación holística
que ha pasado en el nivel local. Nuevamente, nuestra municipalidad es un ejemplo. Estamos en un área de municipalidad de 2.600 kilómetros cuadrados, 90 kilómetros de costa, al Océano Índico, topografía allí. Así que tenemos un trabajo muy importante en la cultura. Tenemos aquí basura por todas partes, ¿cierto? Claro, entonces si hay una gran tormenta va a impactar hasta 7.000 kilómetros de nuestros ríos y los ríos y los océanos. Entonces, el tipo de trabajo que queremos manejar. Tenemos diferentes retos económicos, retos financieros. Entonces, eh, realmente significa que necesitamos esos actores nacionales trabajar con nosotros y diseñar estrategias que podemos desarrollar y diseñar desde la perspectiva local. Yo sé que cualquier otra ciudad tiene el mismo principio. Si estamos mirando a nuestro esquema EPR o nuestro marco para cada uno de los materiales, también es una responsabilidad de los productores, pero están ahí en un centro nacional haciendo que un tema que esté allí, pero necesitamos estrategias de financiación y coherencia en lo que tiene que ver en el qué, cuál es la estrategia para las financiaciones. Así que es importante que las capacidades nacionales y acciones sean eh, diseñadas hacia estrategias de implementación que tienen que estar basadas en la implementación local. Gracias, Gary. Ahora quiero entonces dar paso para los comentarios de cierre por parte de Jean-Baptiste. Gracias, colegas, panelistas y todos los participantes. Yo creo que este webinario ha mostrado la fortaleza y la visión también de nuestra urgencia para un mundo sin plásticos. Escuchamos temas y soluciones muy concretas, primero, que ya están siendo implementadas por muchos de nuestras ciudades, regiones en todas partes del mundo. Escuchamos cómo la circularidad ha estado en el centro, estamos utilizando reciclaje y hemos escuchado eso de casi todos los continentes y también en el chat de África, Europa, Asia, América, hoy. Así que creo que también ha mostrado una oportunidad que tenemos en estos momentos. Nosotros aquí, más de IC3 y más allá, cuando los colegas presentaron una recapitulación de si Zero Draft está siendo bien trabajado, cuando miramos todas las partes, tenemos un papel fundamental que jugar, y por lo menos en la administración, gobernanza y los planes nacionales. Nosotros comenzamos y hice en París, fue muy interesante, pero y en INS2 fue interesante París, pero como tenemos que como recapitular como parte de este seminario, necesitamos trabajar hacia adelante. El primero es que el tema de gobernanza. Yo creo que este tratado necesita incluir los multiniveles para que el tratamiento analice la tierra, que sea una base desde los territorios que van a participar. Tenemos los pequeños barrios, comunas del sur global, tienen que ser capacitados con habilidades humanas, financieras para poder desarrollar. Sabemos y escuchamos por parte de los panelistas desde el tema de administración, la circularidad que está siendo implementada local tiene que ser reconocida y también la responsabilidad, accountability de todos los actores y partes y las obligaciones y derechos. En el segundo, el que tiene que ver en la financiación, en la parte 2, yo creo que el tratado realmente tenemos mucho que trabajar en cómo explorar nuestros gobiernos locales y generar presupuestos específicos para gobiernos locales y regionales. Y creo que mi último punto con los planes nacionales, yo creo que es algo que tiene que ser mejor desarrollado y es mirar más allá del tratamiento, pero ¿cómo pueden los planes nacionales, en este caso, desarrollar la participación de los gobiernos regionales y locales en la implementación? Necesitamos tener ese tipo de lenguaje allí escrito. Sabemos que desde París, en donde queremos incluir esto, tenemos que presionar para que sea incluido en Nairobi y también en Ottawa y en adelante.
Somos observadores, sí, claro, pero también somos gobiernos como partes que están negociando. Creo que al final del proceso vamos a necesitar aclarar un espacio estructural que nuestra posición y la posición del INC, necesitamos un espacio en la mesa de negociaciones, desde las definiciones de la implementación hasta el monitoreo del tratado como tal. Si el gobierno local está allí, se sale, el nivel global también no va a ser incluido. Gracias a todos por coordinar esto. Emilín y todos, sigamos adelante para Nairobi, Ottawa, para escuchar estas negociaciones y participar. Gracias a todos. Y con esos últimos puntos por parte de Jean-Baptiste, por favor, disfruten el resto del día. Vamos a estar en contacto con todos ustedes, así que muchísimas gracias por escuchar esta traducción. Nos esperamos en el próximo webinario. Que estén bien.